Otra vez voy a comenzar. Buen día. Nosotros somos el equipo número 2 del primer semestre en su sección B del Instituto Tecnológico Superior de Zacapoxtla de la carrera de Ingeniería en Mecatrónica. Y el día de hoy presentaremos la clasificación de los instrumentos de medición. Siguiente, por favor. Los integrantes del equipo son su servidor José Armando Aguilera Hernández, Jorge Yair Vicente Ramos, José Miguel Rodríguez Tacuapan, Josefina Zaragoza Salazar y Eloy Tadeo Díaz Ortega. Debemos aclarar que el equipo hizo dos clasificaciones de los instrumentos de medición. El primero, el cual es por su sistema de funcionamiento. Clasificación de los instrumentos de medición. Antes de conocer la clasificación de los instrumentos de medición, veremos qué es un instrumento de medición, la cual se puede definir como el dispositivo para determinar el valor o magnitud de una cantidad o variable. E iniciamos con los instrumentos indicadores. Pero, ¿qué son los instrumentos indicadores? Bueno, son aquellos que disponen de un índice de escala graduada en la que se puede leer directamente el valor de la variable de proceso. Y esto se ve directamente en termómetros, en manómetros, etc. También hay que decir que existen diversos indicadores digitales que muestran la variable de forma numérica con dígitos. Ahora vamos con los instrumentos ciegos. Estos son aquellos que cumplen una función reguladora en el proceso. Usualmente estos no tienen indicación visible de variable, por lo general son de manipulación, como lo son los interruptores, los termostatos, las válvulas, etc. Vamos con el tercer instrumento, el cual son los registradores, y son aquellos que muestran el comportamiento de la variable a través del tiempo. ¿Qué decimos con esto? Bueno, estos registran con un trazo continuo o a puntos de la variable y pueden ser circulares, de gráfico, de carta, etc. Un elemento primario es aquel que detecta el valor de un sólido, o sea, es la porción de los medios que primero se utiliza o transforma de energía en medio controlado, en un medio controlado. Dentro de este grupo se encuentran los transmisores. Los transmisores captan la variable del proceso a través de un elemento primario y la transmiten a distancia en forma de señal neumática de margen de 3 a 15 psi o electrónica de 4 a 20 miliamperes de corriente continua o digital. Siguientes, por favor. Siguientes. Siguiente, por favor. Seguidamente encontramos a los transductores. Un transductor, perdón, es un dispositivo capaz de transformar o convertir en determinado tipo de energía de entrada y en otro diferente de salida. Son transductores, un relé, un elemento primario, un transmisor o un convertidor, entre otros. Posteriormente tenemos a los convertidores, que son aparatos capaces de recibir una señal
entrada neumática o electrónica procedente de un instrumento y después de modificarla, envía el resultante en forma de señal o de salida estándar. Ahora tenemos los receptores de medición, que estos reciben las señales procedentes de los transmisores y las indican o registran. Los receptores controladores envían otra señal de salida normalizada a los valores ya indicados de 3 a 15 psi en señal neumática o 4 a 20 miliamperios en señal electrónica, que actúan sobre el elemento final de control. Los controladores comparan la variable controlada, que son presión, nivel y temperatura, con un valor deseado y ejercen una acción correctiva que va de acuerdo con la desviación. La variable controlada la pueden recibir directamente como controladores locales o bien indirectamente en forma de señal neumática, electrónica o digital, procedente de un transmisor. Ahora tenemos el elemento final de control, que recibe la señal del controlador y modifica el agente del control, que también se le conocen como actuadores. Para esto tenemos actuadores hidráulicos, eléctricos y neumáticos. Los actuadores más comunes son los motores, válvulas y bombas. Y por último tenemos los instrumentos de medición en función de la variable del proceso, que más bien son expresados en función de la variable en los instrumentos que se dividen con caudal, nivel, presión, densidad, peso específico, humedad, punto de rocío, viscosidad, posición, velocidad, pH, conductividad, frecuencia, fuerza, turbidez, etc. Esta clasificación corresponde específicamente al tipo de las señales de medidas, siendo independientes del sistema empleado en la conversión de la señal del proceso. Ahora vamos con la segunda clasificación, la cual es la que se mide según la magnitud física que evalúa. E iniciamos con la longitud. Como sabemos, la longitud es una magnitud fundamental y es creada para medir del punto A al punto B. Existen diversos sistemas de unidades para medir esta longitud. Y sus principales instrumentos de medición es el flexómetro, el vernier y el micrómetro. Siguiente, por favor. Vamos con la masa. Primero hay que entender que la masa es una porción de materia y se mide en kilogramos. Al hablar de kilogramos y masa, podemos referirnos también a peso. Y peso definimos como la fuerza que la gravedad atrae a la materia y se mide en newtons. Los principales instrumentos que utilizamos es la balanza, la báscula y el catarómetro. Siguiente, por favor. El tiempo. El tiempo, aunque es una magnitud física muy complicada, lo trataremos de hacer de la manera más simple. Primero hay que poner que el tiempo es una magnitud física con la que se mide la duración o separación de acontecimiento. ¿Qué queremos decir esto? Bueno, esto nos permite ordenar los sucesos en consecuencias, estableciendo un pasado, un futuro y un tercer conjunto de eventos ni pasados ni futuros respecto a otro. Y los principales instrumentos de medición es el reloj atómico, la datación radiométrica y el cronómetro. Siguiente, por favor. La temperatura. Nos referimos siempre a temperatura a una noción de calor y frío. Y por lo general, cuando decimos que un objeto es más caliente que otro, decimos que tiene más temperatura que este. Sin embargo, si nos vamos a cantidades microscópicas, es la cantidad de movimiento de partícula individual. Y sus principales instrumentos de medición es el termómetro y el pirómetro.
Ahora vamos con una magnitud derivada, la cual es la presión, y se define como derivada porque involucra la fuerza y al área. Bueno, cuando la fuerza que se aplica es normal y uniformemente distribuida sobre una superficie, la magnitud de presión se obtiene dividiendo la fuerza sobre el área correspondiente. Esto lo podemos ver principalmente en este ejemplo, el cual es el globo involucrando clavos y la presión se distribuye. Los principales instrumentos de medición de esto es el barómetro y el manómetro. Siguiente, por favor. Vamos con los ángulos. Los ángulos los podemos definir como la parte determinada de dos semirrectas llamadas lados, y estas comparten un mismo punto, la cual lo vamos a llamar punto de origen. Y va a ser el vértice de este ángulo. La unidad de medida de los ángulos son los grados, y los principales instrumentos de medición son el transportador, el clinometro y el cristal. Siguiente, por favor. También tenemos aquellos que miden las propiedades eléctricas. Y como lo dice el título, son las que determinan el comportamiento de un determinado material al pasar por él la corriente eléctrica. Y los principales instrumentos de medición es el electrómetro, el amperiómetro, el galvanómetro, el ohmmetro, el voltímetro, el voltmetro, el multímetro, el puente de Wheatstone y el osciloscopio. Siguiente, por favor. El flujo puede definirse de de dos formas diferentes. Puede ser de flujo caudal y de flujo total, y puede definirse como la cantidad volumétrica y masa con fluido que escurre a través de una sección pipeteria o un canal de unidad de tiempo. Esto se puede decir, un ejemplo puede ser en una tubería, todo lo que corre el agua, y son dos, está la caudal y el flujo total. En la caudal puede ser de un determinado punto que puede pasar en cualquier momento dado o que sea manipulado, y por flujo total es la cantidad que pasa por un punto específico en cualquier momento, no tiene interrupción. Siguiente, por favor. Y otras magnitudes que se manejan sobre esta es el colorímetro, que es una herramienta que puede medir el color y el matiz sobre la luz, y en esta se puede utilizar una paleta de colores con el material que se vaya a medir. El otro es el espectroscopio, son instrumentos destinados para medir la luz. Los primeros fueron con prismas y vidrio para ver la reflexión de la luz de formas de ángulos, y otros se medían con luz blanca. El contador de Geiger es un instrumento para medir la radioactividad de un lugar o de un objeto, y así también como las partículas de radiaciones ionizantes. El radiómetro es un instrumento empleado para medir las radiaciones electromagnéticas y acústicas. Un ejemplo puede ser algún objeto sacado de Chernóbil. Con el radiómetro se puede medir muy bien qué tanta cantidad y energía trae. El sismógrafo es un instrumento de medición, para registrar la intensidad y duración de los temblores. Es algo muy común utilizado hoy en día, más con lo que estamos pasando, que a cada rato puede haber un temblor. Un pHómetro o un medidor de pH puede ser de dos formas, puede ser ya en barritas de papel o puede ser de forma digital, y sirve para medir los iones que tiene el agua o ácidos, y se puede medir en ácidos, alcalinos y su acidez. También está el pirheliómetro, es para medir la luz solar y tiene forma como de mira así de un telescopio o algo parecido. Y
sigue el calibrador de altura o el grámil, que es un instrumento utilizado y trazado en los laboratorios de metrología. Es muy común para trazar ejes de simetría y para centrarlos con taladros. Es familiar con el vernier. El indicador de carátula está el digital y también puede ser de forma analógica, pero el más común es el digital. El torquímetro, también conocido como llave de torsión, es importante para saber qué presión se le está ejerciendo a algunos tornillos o tuercas. El dilatómetro es un instrumento para medir la dilatación de un cuerpo. El tacómetro es el más utilizado para los autos, motos, barcos, que se pueden medir en revoluciones por milla, metro, kilómetros por hora. Una gala de medición es para medir el espesor y el anchor de objetos pequeños que estén muy cerca, y la gala o calibre de Feller también se ocupa, pero este es para medir las roscas que vienen por dentro y ambas vienen en forma de abanicos. Y los rugosímetros también vienen, o más bien sirven para revisar las superficies, la rugosidad y la ondulación. El durómetro es un dispositivo diseñado para medir la dureza de los materiales y este se puede ver más bien en una prensa. Y el anemómetro es para medir la medición del viento y viene como en 3 como puntas para el lado y dan vueltas y esos van dando las mediciones. Eso sería todo. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Bueno, en conclusión, podemos decir que los instrumentos de medición los encontramos día a día en la cotidianidad, ya que en cualquier utensilio, en cualquier vaso, en cualquier objeto que tenemos, está presente. También podemos decir que estas medidas creadas por el hombre se hicieron para entender a sí mismo la naturaleza y su entorno. Muchas gracias.